Vamos a comenzar dándole las gracias a Miguel, que nos ha invitado tan cordialmente para dar esta charla sobre continuidad de negocio. En este momento, escuchando esto, y decirles pues que trataremos de ser lo más explícito posible, pero transmitirle conocimiento. Hay que reconocer estas iniciativas como la de Robso, la de Miguel, porque justamente es lo que necesitamos ahora, ¿no? O sea, he visto que Miguel ha programado una serie de eventos, ¿no? Y creo que es muy bueno siempre escuchar a otras personas y entender un poco su punto de vista. Yo siempre que puedo me inscribo a estos webinars porque escucho a otras personas y digamos, tengo un punto de vista diferente. Efectivamente, como dijo Miguel, mi nombre es Frano Capeta, yo soy ingeniero de sistemas, trabajo en el sector de servicios de consultoría desde el año aproximadamente 2001 para ser exactos, y desde el 2005 trabajo en ISEC, Information Security, que es una empresa de servicios de consultoría en seguridad de la información, continuidad de negocios y gobierno de tecnología de información. Efectivamente tengo algunas certificaciones en continuidad, en seguridad, en ITIL, acabo de sacar ITIL Managing Professional, ¿okay? Tengo en ciberseguridad y sobre todo tengo bastantes proyectos realizados, bastantes cosas que hemos vivido desde el año 2005, imagínense ustedes. Hemos visto desarrollarse el mercado de la seguridad de la información, hemos visto desarrollarse el mercado de la continuidad de negocios, hemos visto desarrollarse una serie de situaciones en nuestro país, empresas que llegaban, otras que se iban. Entonces, hay algo que puedo contar. Muy bien, vamos a continuar entonces. O vamos a iniciar. Y iniciamos con un prólogo. Okay. Existen varios caminos a la continuidad de negocio, es correcto. Es correcto. O sea, el webinar de hoy día trata acerca de continuidad de negocios, una aproximación al tema, porque efectivamente, continuidad de negocios es muy largo, hay muchas cosas que hacer. Entonces, en este plazo de tiempo vamos a dedicarnos justamente a eso, ¿no? A hablar, a aproximarnos de la mejor manera posible. Y bueno, como digo acá, existen varios caminos a la continuidad de negocio. El primero de ellos es el directo. ¿Cuál es el camino directo? En el cual una empresa decide tener un plan de continuidad de negocio. Ejemplo, los bancos. En nuestro país, los bancos están obligados por la SBS a implementar un plan de continuidad de negocio. Eso se llama implementar la circular SBS-G 139. Para todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros es obligatorio. Hay una multa si no lo haces, sanciones. Entonces, camino directo. El camino indirecto, aquellas empresas que deciden certificar ISO 27001, por ejemplo, o certificar ISO 22301. Entonces, al certificar ISO 27001, necesitas tener pues un plan de continuidad. Necesitas tener un plan de continuidad. Perdón. Ya. Necesitas tener un plan de continuidad que te permita, pues, garantizar la continuidad de las operaciones o implementar la norma ISO 22301, que es una norma para implementar planes de continuidad, específicamente implementar sistemas de gestión de continuidad de negocio. Entonces tenemos hasta el momento dos caminos. El camino directo, en el cual una empresa decide implementar, ya sea porque un regulador se lo exige, ya sea porque una empresa cliente de ellos se lo exige, ¿okay? O por una buena práctica de ellos. El camino indirecto es el camino en el cual estoy certificando una norma estándar
Y bueno, como parte de la certificación, tengo que tener documentado un plan de continuidad. Pero también existe la tercera opción, la letra C, el doloroso. ¿Okay? El doloroso. ¿Qué cosa es el doloroso? Es lo que está pasando ahora. ¿Okay? Lo que está pasando ahora. A veces llega demasiado tarde, donde ya no hay ningún negocio que continuar. ¿Okay? Puede conllevar pérdidas económicas, inclusive pérdidas humanas. El doloroso. En eso estamos ahora. Muchas empresas en nuestro país están en este punto, en el punto C. Están recién dándose cuenta de que debieron tener un plan de continuidad. Están sufriendo las consecuencias de un plan de no tener un plan de continuidad. Consecuencias económicas. Imagínense, el día de hoy el gobierno acaba de decretar 15 días más. ¿Cuántas empresas creen ustedes que les va a ir bastante mal con esto? Doloroso. Suele llegar demasiado tarde y quizás no haya negocio que continúe. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que yo he vivido con clientes acá en el Perú? La clásica. Acto primero. Eso no me va a pasar nunca. No, eres muy exagerado. Eres muy paranoico. Eso no nos va a pasar. Eso pasa en las películas. Eso pasa en Estados Unidos, grandes empresas. A nosotros no nos va a pasar. No, estás exagerando. Eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Alguien pensó que esto podía pasar? Bueno, pues pasó. ¿Alguien pensó que un grupo de terroristas iba a secuestrar un avión y tumbarse una torre? No. ¿Alguien pensó que dos grupos de terroristas iban a secuestrar dos aviones y tumbarse dos torres, las más emblemáticas de Nueva York? No, pasó. Esto no me puede pasar a mí. Lo he escuchado muchas veces. Ejemplo, lean ustedes. Esto pasó el año 2010. Lean ustedes. Polonia amanece como un país descabezado. Polonia se pregunta por qué su élite política viajaba en el mismo avión. Les comento. Iba a haber una ceremonia en Rusia. Polonia y Rusia son países fronterizos. Iba a haber una ceremonia en Rusia donde el gobierno ruso iba digamos, entre comillas, hacer una ceremonia en favor del gobierno polaco por unas víctimas de unas masacres que hubieron en la Segunda Guerra Mundial. Se subieron a un avión de Polonia, el presidente, el jefe, el presidente de la República, ministros, jefe del Comando Conjunto, el presidente de la Corte Suprema, presidente del Parlamento, congresistas, jefe del Banco de la Reserva, se subieron a ese avión, toda la élite política se fue en viaje en ese avión hacia Rusia. El avión se estrella, se mueren todos. Al día siguiente no había presidente, no había jefe de la Corte Suprema, no había jefe del Banco de la Reserva, no habían ministros, no había jefe del Comando Conjunto, jefe del Ejército. Una gran cantidad de funcionarios no estaban. No nos va a pasar. Yo me acuerdo que el año 2016, cuando nuestro expresidente, ahora expresidente, salió elegido, hubo una ceremonia en Tacna. Y el presidente alegremente dice, en ese entonces el presidente elegido, porque todavía no había juramentado, que él se iba a ir a Tacna con su vicepresidente, el que hoy en día nos está gobernando, y con la segunda vicepresidenta, la señora Mercedes Arauz, se iban a ir a Tacna a participar a la ceremonia. Y yo para mis adentros dije, Dios mío, ojalá que no pase nada. Si se cae ese avión, nos quedamos sin presidente, sin vicepresidente y queda pues la desastre política en nuestro país.
Ahí tienes un punto. Acto segundo. Ya te convencí. Bueno, quizás sí. Pero es poco probable que pase eso, pues. No, sigo en lo mismo. Este es un caso del extranjero. ¿Qué no va a pasar? Ahí tienes. Excavadoras y las líneas de datos. Una excavadora está haciendo una zanja para tender una línea de datos. Y pasa esto. Esto pasó el año 2005. En la zona de Surco estaban excavando un ducto, ¿okay?, para una obra, y la excavadora rompió el enlace de fibra óptica que conectaba al banco de crédito. El enlace de Telefónica que conectaba al banco de crédito. Dejó al banco de crédito sin internet. Sí habían cajeros, sí había atención en los bancos, no había vía BCP. ¿Okay? Ahí tienes un ejemplo. No fue culpa tuya, no fue culpa de Telefónica, pero se rompió el cable. Entonces, eso también pasa. Punto 2. Otros ejemplos más mundanos, como digo yo. Los grupos electrógenos a veces funcionan y a veces no. Tenerlo presente. A veces funcionan y a veces no. Cuando ponemos o acondicionamos un data center, o sea, no construimos desde cero un data center, lo acondicionamos. ¿Ok? Y bueno, pues, por ahí pues pasa una tubería y decimos, ya, sí, está bien, pero vamos a protegerla bien. Esa tubería en algún momento se colapsa. Alguien del área de tecnología abre un ejecutable que le llegó por correo. Te contagias de un ransomware. Y esto que les estoy diciendo le ha sucedido a una empresa justamente el día sábado previo a la cuarentena. El día lunes fueron a trabajar de emergencia para repartirse las tareas y ver quién trabajaba remoto, quién trabajaba en la oficina, y los servidores no estaban funcionando. ¿Por qué? Porque pues estaban con un ransom. La clave del archivo de claves. Tengo 20 servidores en mi empresa y otro tipo de equipos que requieren claves, y tengo un archivo Excel con las claves. Pero para ser más seguros, ese archivo Excel lo tenemos con clave. Y no está Pepe, no está ubicable Pepe. Y él era el único que sabía de esa clave. Los backups. ¿Qué backups? Quedamos en que tú lo ibas a sacar. No, yo ya lo saqué el mes pasado, te tocaba a ti. Las copias. Ahí tienes. Por si no les quedó claro. Veamos pues los antecedentes. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? Vamos a definir qué es continuidad de negocio. Es la capacidad de una organización, cualquier tipo de organización, para continuar entregando sus productos y servicios dentro de un periodo de tiempo y con una capacidad predefinida durante la disrupción. ¿Okay? O sea, la continuidad de negocios es la capacidad que tiene una empresa de poder seguir brindando productos y servicios pese a que haya sucedido algún evento alterador. Que pueda seguir entregando productos y servicios dentro de un marco de tiempo, pero que los pueda seguir entregando. Yo sé que es probable que en algún momento se caiga mi servidor principal de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo que digo es, bueno, voy a poner este otro servidor como alterno, que es más lento, pero que puede seguir funcionando. Y se lo digo a mi gente, a mis gerentes, a mis usuarios. Señores, si algún día tenemos una falla del servidor principal, vamos a poner uno alterno. Es más lento, por si acaso, es 30% más lento, pero igual se puede seguir trabajando. Entonces la gente ya sabe que es más lento.
igual sigue trabajando. Eso es continuidad de negocio. ¿Y qué es un plan de continuidad de negocio? Un plan de continuidad de negocio es documentar todo lo que tenemos que hacer en forma de una guía para responder a la interrupción, a quién tenemos que llamar, cómo vamos a reanudar los servicios, cómo los vamos a recuperar, cómo los vamos a restaurar, qué comandos ejecutamos, quiénes nos van a ayudar, dónde instalamos, por ejemplo, si se cae el servidor de base de datos, tenemos un servidor alquilado en la nube, restauramos el backup en la nube, ¿por qué? Porque nosotros todos los días sacamos una copia de backup a una cinta y otra copia viaja a internet a la nube. Entonces, cuando cae el servidor principal, activo el de la nube. En fin, plan, un plan. ¿Qué es un plan? Es eso, una guía documentada, o sea, está escrito y la gente lo sabe. Está escrito y la gente lo sabe, sigue ese plan. Esto es una gran diferencia versus una situación en la cual tienes un problema. Vamos a poner el mismo ejemplo. Se te cae el servidor de base de datos. ¿Ok? Se te cae el servidor de base de datos. Los servidores a veces caen. Se caen. No se levanta. ¿Ok? Y tienes a toda la empresa detrás tuyo pidiéndote resultados. Y tú tienes al gerente que te llama o está parado a tu lado y tú no sabes qué hacer. Tienes en la cabeza un tremendo estrés, no sabes qué hacer. Esa es una situación. Imagínate que pasa lo mismo, pero tú ya habías tenido un plan para eso. Tú ya habías pensado que eso podía pasar. Tú ya te habías preparado para eso. Se cae el servidor, sabes que te va a tomar 45 minutos o 1 hora 30 minutos restaurar el servidor, lo restauras y la gente sigue trabajando. Entonces, un plan, tú ya sabes qué tienes que hacer. No es que recién en ese momento lo piensas, porque si recién en ese momento lo piensas, lo más probable es que no hagas algo bueno. ¿Ok? Entonces, es un plan. Plan de continuidad, que es una guía, un conjunto de documentos, y de esto vamos a explicar ahora. A ver. Ya. Bien. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Fíjense. Bill Gates, el genio, predijo la pronta llegada del coronavirus. Lo hizo en el 2015 durante un discurso en donde aseguró que no estábamos preparados. Bill Gates ya lo venía hablando. En una conferencia, en su mismo blog, él tiene un blog muy interesante, les recomiendo a ustedes que si puedan lo lean, ¿ok? Ya venía hablando de esto. Lo que nos está sucediendo ahora, la pandemia, de esto ya se venía hablando. Hay una entidad que se llama Business Continuity Institute, que todos los años saca un documento que se llama el escaneo del horizonte, un reporte del escaneo del horizonte, donde te muestra cuáles son las probables situaciones que se pueden presentar que puede alterar la continuidad de los negocios. ¿Qué decía el reporte del horizonte del BCI, Business Continuity Institute, que es una entidad, una de las más importantes del mundo en continuidad de negocio? Es el Business Continuity Institute. ¿Qué decía? En el año 2018 hablaba de la pandemia y hablaba de que había posibilidades de que pueda volverse a, o que se pueda presentar una pandemia y que podría inclusive ser en la China. Eso está escrito en un documento. Ustedes pueden entrar a Google, pongan Horizon Scan 2018 y pueden accesar a este mismo documento que yo les estoy mostrando. En el año 2018 ya se sabía que esto podía pasar y que iba a traer un impacto considerable. En el año 2015, Bill Gates ya lo venía diciendo. En el año 2020, el documento de escaneo del horizonte del 2020
ya ponía en el puesto número 1, dentro de las 5 interrupciones más probables, ya ponía los incidentes de salud. Pero ojo, este reporte salió publicado a fines de enero. Ya tenía el mundo conocimiento de lo que estaba pasando con el coronavirus. No tenía un conocimiento, o sea, todavía no había pasado lo que ha comenzado a pasar a partir de la primera semana de marzo en el mundo, pero ya había un conocimiento. Por eso que en ese escaneo del horizonte, el BCI lo pone en primer lugar. En un segundo lugar, ponen interrupciones de las TI y de las comunicaciones a nivel global. Si imagínense un día que se caiga Google, o que se caiga Amazon, o que simplemente se caiga Internet. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, todo el Internet de Perú, ¿okay?, llega a un sitio acá en Lima que se llama el NAP Perú, NAP Perú, el NAP Perú. Todo el tráfico de Perú que se genera en Internet en el Perú llega al NAP Perú. Del NAP Perú, ese tráfico es filtrado. Tráfico que se origina en Perú y tiene destino final Perú, para un lado. Tráfico que se origina en Perú y tiene destino final que no es el Perú, sale afuera. Se va por el cable submarino y el tráfico llega a un lugar en Miami que se llama el NAP de las Américas. Es un edificio en Miami construido que puede soportar un huracán de nivel 5, uno de los más catastróficos del mundo, y ahí llega todo el tráfico de Internet de Latinoamérica, llega ahí, y de ahí se dispara para los diferentes puntos en el mundo. Igual, todo el tráfico de Internet del extranjero que llega al Perú, llega al NAP de las Américas y de ahí llega al Perú. Imagínense que un día se cae el NAP de las Américas, nos quedamos sin Internet. Así de sencillo. Punto 3, incidentes de seguridad. Punto 4, falta de talento, falta de personas. Punto 5, ciberataque. Entonces, esto de acá no es algo que a mí se me ocurre. Esto es algo que dicen los que en realidad estudian todo el tiempo los temas de continuidad. Entonces yo les digo a ustedes, si les interesa saber más sobre continuidad, si les interesa saber qué cosas podrían pasar, revisen este documento, ahí justamente se los puse, el Horizon Scan 2020, y ahí les sale. Okay. Entonces, pues, es importantísimo saber en este punto dos cosas. Ya se venía hablando desde el 2015 de que podía llegar una pandemia. El 2018 salió inclusive en este documento oficial del BCI. El 2020 se confirmó esa tendencia. Por lo tanto, las empresas ya conocían de esto. A su vez, las empresas ya conocían los conceptos de continuidad de negocio. Una empresa de nuestro país, grande, muy grande, mediana, grande, ya conocen los conceptos de continuidad de negocios. No es algo ajeno, esto no es ciencia espacial, no es algo ajeno. Sin embargo, solamente las empresas supervisadas por la SBS, o sea, bancos, financieras, pymes, cajas municipales, AFPs, empresas de seguro, son las únicas que tienen en nuestro país planes de continuidad. El resto de empresas de otros sectores casi no tienen. Algunas tienen, pero la gran mayoría no tienen. Están como en el acto primero y el acto segundo que habíamos mostrado láminas atrás. Entonces, pues, es necesario tomar conciencia de la continuidad. Ojo, amigo, amiga, oyente, o televidente, o asistente. El plan de continuidad no solamente es para una empresa, también es para ti como persona. De repente
¿Tú qué estás haciendo tu tesis? ¿Dónde guardas tu tesis? ¿Solamente la guardas en tu USB? ¿La guardas en tu computadora y no en tu USB? Ahora pues con los espacios gratuitos que hay en la nube, yo te recomendaría una copia al USB, una copia a la nube. Toda tu información, tus fotos, toda tu información. Piensa cuál sería tu continuidad. Bien. Y llegamos a un tema, la teoría del cisne negro. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace esta lámina ahí? ¿Qué es eso del cisne negro? Me recuerda a una película que dieron hace un par de años. La teoría del cisne negro, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa en continuidad? ¿Qué es la teoría del cisne negro? Es un concepto que fue popularizado por un economista libanés, Nassim Taleb, en un libro que él publicó el año 2007. ¿Okay? En el cual decía que un cisne negro es un acontecimiento inesperado e impredecible, que produce consecuencias importantes a gran escala. ¿Le suena coronavirus? ¿Le suena coronavirus? Acontecimiento inesperado e impredecible, que produce consecuencias importantes a gran escala. Eso es un cisne negro. Un cisne negro es aquel evento inesperado que ocasiona un gran impacto. Por ahí mucha gente podría decir, pero no ha sido ni tampoco tan inesperado, porque si en el 2015 ya se hablaba que podía haber una pandemia, sí, pero si recuerdan ustedes la última pandemia, la H1N1, acá en el Perú nadie se contagió. Acá nos enterábamos de eso por las noticias. ¿Okay? Entonces, mucha gente comenzó a pensar que eso era algo normal, que no nos iba a afectar nunca. Llegó. ¿Cuántas semanas vamos a estar en casa? 6 semanas. Llegó. Gran impacto, un evento inesperado de gran impacto. Ese es un cisne negro. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Esta es una etapa de un cisne negro. Luego de esa etapa van a haber muchos cambios, y eso se dice en ese libro, que luego de un cisne negro se generan muchos cambios. Van a haber muchos cambios. Vamos a pasarnos mucho a un mundo virtual, clases de este tipo. Entonces ahora hablemos pues de plan de continuidad. Ahora hablemos de plan de continuidad, pero ya bien metidos en el tema. ¿Okay? Cuando hablamos de plan de continuidad tenemos que hacer también un poco de historia. ¿Ok? En los años 80, lo que existía se denominaban plan de recuperación de desastres. Así se llama. DRP. Disaster Recovery Plan. Plan de recuperación de desastres. ¿Qué cosa era el DRP? En los años 80, entre finales de los 80, entre mediados de los 80 e inicio de los 90, no existía el concepto de plan de continuidad. No existía el concepto de continuidad de negocios. Existía el concepto de recuperación tecnológica. Existía el concepto de se malogró mi servidor, se malogró mi disco duro, se malogró mi red. ¿Cómo hago para recuperar mi servidor? ¿Cómo hago para recuperar el disco duro, para recuperar información? ¿Cómo hago para que sigan funcionando los servidores? Eso es el plan de recuperación de desastres. Es un documento eminentemente técnico que permite recuperar los aspectos tecnológicos de la tecnología de información. Luego aparece
el plan de continuidad de negocio, BCP, por sus siglas en inglés, Business Continuity Plan. ¿De qué fue lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta de algo, dijeron, ok, hemos podido recuperar nuestros servidores, hemos podido recuperar nuestra red, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Cuándo fue que esto comenzó digamos, a tener una preponderancia? En el atentado, en el primer atentado de las Torres Gemelas, en el año 93, en los atentados de Oklahoma, del Unabomber, ¿okay? Se dieron cuenta de que si le pasaba algo a las oficinas de una empresa, así yo luego recupere los servidores, la gente no iba a tener dónde trabajar. Se dieron cuenta de que, ¿qué gano yo recuperando los servidores si no puedo seguir produciendo mis productos o mis servicios? ¿Qué hago yo recuperando mis servidores si no puedo atender a la gente porque se ha malogrado, se ha destrozado la oficina? No tengo dónde atender a mis clientes, no tengo cómo despacharle mis productos. Entonces, pues, el plan de recuperación de desastres, que es totalmente circunscrito a aspectos de tecnología, ya quedó muy irrelevante para lo que se necesitaba. Entonces surge el concepto de plan de continuidad de negocio. El plan de continuidad de negocio lo que busca es garantizar la continuidad del negocio. Y ese plan de continuidad de negocio incluye, pues, para garantizar la continuidad de negocio, incluye que la tecnología de información pueda estar funcionando adecuadamente. Pero luego de eso, luego de los atentados a las torres el 11 de septiembre, pasa algo y llegamos a un concepto de lo que decimos estrategia de continuidad de negocio. ¿Qué cosa pasó en el 9/11? Muchas empresas tenían su data center principal en la torre sur y su data center alterno en la torre norte. Las dos torres colapsaron. Muchas empresas tenían su data center principal en la torre y sus backups en el sótano, en depósitos en esa torre. La torre colapsó por completo. Entonces se dieron cuenta que no era solamente pensar en un plan de continuidad de negocio para una unidad de negocio o para un área, era tener que pensar en toda la organización, en toda la empresa. Y eso es el gobierno de BCM. Es una estrategia de continuidad donde hay personas encargadas, donde hay actualización de procedimientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para desarrollar un plan de continuidad de negocio, hay varias cosas que tengo que hacer y lo estamos viendo en esta lámina. Y voy a pasar a explicar una por una. Primero, inicio. ¿Qué es lo que hacemos acá en inicio? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el proceso principal de la empresa? ¿Cuáles son los procesos o servicios principales que ofrece la empresa? ¿Cuál es el alcance que le voy a dar a mi plan de continuidad? ¿Qué áreas va a tener el plan de continuidad? Tengo que designar un responsable del plan de continuidad. Tengo que designar un comité asesor con gran poder de decisión que se llama el comité de continuidad y o comité de crisis. Bien. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con relación a continuidad, tengo que marcar la cancha, tengo que definir los responsables a alto nivel,
el responsable operativo, definir qué proceso o procesos son los más importantes, qué área o áreas son las más importantes en la organización. Una vez que yo tengo claro eso, porque si no tienes claro eso, no vas a tener un buen plan de continuidad. Una vez que tienes claro eso, pasas a la siguiente etapa, a la primera etapa del desarrollo de un plan de continuidad, que es la de análisis de impacto de negocio, denominada también vía Business Impact Analysis, análisis de impacto de negocio o denominado vía. En el análisis de impacto de negocio, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los procesos críticos, cuáles son los recursos críticos, cuáles son mis pérdidas si esos procesos críticos no se pueden llevar adelante. Por ejemplo, ¿cuánto pierde la empresa si yo no puedo atender una hora o mediodía a mis clientes? ¿Cuánto dinero pierdo? O si soy una entidad pública, ¿cuál es mi pérdida de imagen, mi pérdida de reputación? El análisis de impacto de negocio me tiene que decir cuál es el impacto en el cual yo estoy sujeto cuando yo no voy a brindar un producto o servicio. Cuando yo no puedo brindar un producto o servicio, ¿cuál es el impacto? Y dentro del análisis de impacto de negocio tenemos el análisis de impacto de negocio o vía estratégico, vía táctico y vía operativo. En el vía estratégico definimos los procesos. En el vía táctico identificamos las funciones. En el vía operativo definimos los recursos. Esta actividad, análisis de impacto de negocio, es clave para hacer un plan de continuidad. Esto es clave para hacer un plan de continuidad. Me va a decir procesos principales, cuáles son las pérdidas estimadas, o sea, cuál es el impacto. Una vez terminado eso, pasamos a la evaluación del riesgo. Yo tengo que identificar cuáles son los riesgos. Por ejemplo, yo digo, bueno, tenemos en nuestro data center, tenemos nuestro servidor de producción, que es un servidor que se compró el año 2014. Por ende ya tiene pues 6 años de vida. Este servidor inclusive ha tenido problemas de recalentamiento y varias veces se nos ha apagado. Entonces ahí tenemos un riesgo de que este servidor en cualquier momento puede caerse. Bueno, pues ya tienes un riesgo, tienes que actuar en consecuencia de ese riesgo. Entonces acá en la evaluación de riesgo yo tengo que identificar todos los riesgos que me pueden causar un impacto. Todos los riesgos que pueden hacer que yo no dé un producto o servicio, que yo no brinde un producto o servicio. Una vez que yo identifico los riesgos, digo, ¿qué voy a hacer con el riesgo? ¿Lo voy a mitigar? O sea, voy a hacer algo. O sea, si me dicen que el servidor se puede caer, producto de que ya está viejo, mitigar es comprar uno nuevo. El riesgo lo puedo asumir. ¿Qué significa asumir? Decir, bueno, pues no importa que se caiga. El riesgo lo puedo transferir. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener ningún servidor aquí. Todo esto se lo voy a pasar a un tercero. Voy a contratar un hosting, que ellos se encarguen. ¿Okay? Entonces tengo que evaluar todos los riesgos que pueden ocasionar un impacto para mi negocio. No solamente los riesgos tecnológicos, los riesgos conmoción social, terremoto, incendio, etc. Luego del análisis de riesgo, pasamos a definir la estrategia de continuidad de negocio. La estrategia de continuidad de negocio lo que me va a decir es qué es lo que yo voy a hacer. O sea, acá en la estrategia de continuidad de negocio tengo digamos, la identificación de las cosas que quiero hacer. Vamos a poner un caso. Tenemos una empresa que tiene 2 pisos de un edificio. Ahí funciona
la sede administrativa. ¿Okay? El data center está también en uno de esos 2 pisos. Entonces, nosotros habíamos identificado un riesgo de un incendio en el edificio. ¿Qué pasa si hay un incendio en el edificio? Y por ende, no podemos accesar a nuestras oficinas. Así sea que estas no les hayan pasado nada. Nuestras oficinas estaban en el 4.º y 5.º piso. El incendio fue en el piso 17. Entonces, mi estrategia me dirá, ok, si algún día no podemos entrar al edificio porque ha habido un incendio, porque ha habido un problema y no nos dejan entrar al edificio, parte de mi personal, todo lo que es contabilidad, se va a la planta, que está, no sé, pues en Huachipa. Mi data center, vamos a tener un data center alterno en tal lugar. Los gerentes se van a tal sitio. Yo ya tengo una estrategia. Para ese mismo caso, una estrategia sería tener un data center alterno. Otra estrategia sería subir la información a la nube, tener mi data center principal y mi alterno está en la nube. O sea, mi estrategia, ¿cuál es la estrategia que yo voy a llevar adelante para que en el caso de que algo me sucede o me suceda, pueda salir airoso? Luego tenemos la siguiente parte. Tenemos organización e implementación del plan. Una vez que hemos terminado con la estrategia de continuidad del negocio, y tenemos eso ya bien identificado, bien claro, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos a redactar los procedimientos, los planes de recuperación. Por ejemplo, yo le voy a decir al DBA, ¿sabe qué, señor DBA? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Prepárese usted un procedimiento para restaurar la base de datos. Prepárese usted un procedimiento para restaurar un backup de una tabla de base de datos. Prepárese usted un procedimiento para, en caso de que el servidor no levante, para hacerlo, digamos, reinstalarlo en otro sitio. ¿Okay? Eso es la redacción. Entonces, el DBA lo que tiene que hacer es redactar, ¿no? Redacta cómo se tiene que recuperar el servidor, captura pantallas, lo pone en un documento Word. La gente de redes también hace lo mismo con lo que le corresponde. O sea, en esta fase tenemos que redactar todos los documentos, desarrollar los planes, los procedimientos, cómo lo vamos a hacer. Una vez que hemos terminado con todo eso, hacemos las pruebas. Hacemos las pruebas. ¿Y qué cosas son las pruebas? Pues probar. ¿Probar qué? Todo lo anterior. ¿A qué me refiero con todo lo anterior? Yo tengo que hacer una prueba en la cual diga, ¿ok? Ya terminamos de hacer nuestros planes de continuidad. Ya los gerentes los han revisado, han dado su aprobación. Esto ha pasado por varias instancias, ya todos están conformes. ¿Ven? Vamos a hacer una prueba. Vamos a venir todos el sábado. ¿Ok? Listo, todos el sábado. Vamos a venir todos el sábado como si fuera un día cualquiera. El día sábado hay labores. Listo, todos llegamos el sábado 9 de la mañana. Listo, señor. Bien. ¿Ya llegamos todos? Sí, ya estamos todos. Ya, señores, tengo que darles una noticia. Se ha caído la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer para recuperarla? Ya. El DBA dice, ya, señor, mire, acá tengo yo mi manual. En mi manual dice que para recuperar la base de datos tenemos que hacer esto. Y comenzamos a ejecutar procesos de recuperación en servidores alternos, etc. O sea, yo tengo que probar todos los procedimientos que he puesto ahí, todos los supuestos que yo he redactado, tengo que probarlos. Tengo que probar todos esos documentos. Eso es la prueba.
Tengo que asegurarme de que lo que he redactado funciona. Si yo digo que voy a levantar lo que está en la nube, bueno, pues me conecto a la nube, restauro el backup, resulta que me doy cuenta pues que no tenía la clave, o resulta que me doy cuenta que demoraba más tiempo del que yo pensaba, resulta que me doy cuenta que es muy lento, resulta que me doy cuenta que algunos usuarios que están pasando por una VPN no pueden llegar a la nube. Eso es probar. Hasta ahí ya terminaste tu plan, ¿no? Entonces, luego viene ya las pruebas constantes, ya no pruebas iniciales, sino ya las pruebas constantes. Los bancos, por ejemplo, están obligados a probar su plan de continuidad por lo menos una vez al año. Es más, acá en nuestro país, una vez al año se hace lo que se denomina una prueba integrada de todo el sistema bancario. Todos los bancos, el Banco de la Reserva, todos, un domingo hacen una prueba simulando que se ha caído el sistema. ¿Okay? Y hacen sus pruebas de contingencia. Entonces tengo que hacer pruebas. La prueba no la hago una sola vez antes de poner o de entregar el plan de continuidad. Lo tengo que hacer cada 6 meses. Tengo que hacer pruebas parciales, recuperación de la base de datos, recuperación de la red, recuperación de tal aplicación, procesamiento en otra área, procesamiento en el centro alterno, etc. Tengo que hacer diferentes pruebas y todo el tiempo tengo que estar probando. ¿Ok? Luego de eso tenemos pues nuestras revisiones y auditorías. ¿Probaste el plan? A ver, muéstramelo. ¿Qué tal salió? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Ok? Vamos a revisar. Revisión y auditoría. Tenemos la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque los servidores, las bases de datos, una cosa muy sencilla. Teníamos dentro de nuestro procedimiento de recuperación de la conexión a Internet, teníamos todos los datos de nuestro proveedor de Internet. Resulta pues que cuando se hizo ese plan, que fue el año 2019, trabajábamos con Vitel. Terminó el contrato con Vitel y ahora contratamos a Optical. Pero en los planes, en los documentos, seguían los teléfonos de contacto de Vitel, seguían las direcciones IP originales que teníamos externas con Vitel, etc. Entonces, pues, la gestión del cambio, el manejo del cambio es actualizar la documentación. Tengo que actualizar la documentación del plan. ¿Okay? Tengo que actualizar esa documentación. Luego tenemos la capacitación y concientización y el entrenamiento. ¿Qué cosa es concientización? La concientización es cuando yo pues le explico a las diferentes áreas de negocio involucradas que si en algún momento se presentase una situación, hay un plan de continuidad y que ese plan de continuidad tiene pues determinadas formas de trabajar, etc. Tengo que explicarles a las personas para que me entiendan mejor. Seguramente que a ustedes les ha pasado en sus empresas, etc. Acá en nuestro país, cada cierto tiempo hacemos simulacros de terremotos. A veces hay simulacros que son en la mañana, otras veces en las tardes y otras veces en las noches. ¿Y qué tenemos que hacer en el simulacro? Ya sabemos por dónde tenemos que salir de nuestra oficina y a dónde pararnos, ¿no es cierto? Bueno, eso es la capacitación y concientización. Todo el tiempo nos tenemos que entrenar dentro de la empresa para saber la existencia de procedimientos. Hace un rato hablé pues de la recuperación de la base de datos. Bueno, pues ese manual, esa guía de recuperación de la base de datos la hizo un DBA, pero ese DBA ya no está trabajando conmigo, ya se fue. Ahora hay otro DBA. Bueno, pues ese otro DBA tiene que conocer la existencia de ese documento, en todo caso, si es que lo ve por conveniente, lo tiene que actualizar. Eso es la capacitación y concientización. El entrenamiento es el entrenamiento que yo le voy a dar a mi gente técnica. Entrenamiento en aspectos técnicos para que ellos sean cada vez más eficientes. ¿Okay? Entonces, identificamos estas 4 fases.
La fase 1 que es de inicio, la fase 2 que es de requerimientos y estrategias, la fase 3 que es de implementación, la fase 4 que es de administración operacional. Es esta, la fase 4, la que más nos debe importar, porque esta fase 4 es cuando ya terminé de hacer el plan. Esta fase 4 es cuando ya no hay plan que hacer, sino tengo que asegurarme de que todo lo que he plasmado se está cumpliendo. Por eso está la revisión y auditoría, por eso está la parte de aseguramiento. Acá entra a tallar de una forma mucho más visible el responsable de continuidad. Aquella persona que yo les dije hace un rato que necesitábamos tener en la empresa. Bueno, acá está el responsable de continuidad. El responsable de continuidad no es el gerente de TI, no es el gerente de desarrollo, es una persona que exprofesamente tiene la labor de responsable del plan de continuidad, en una empresa grande o mediana. En una empresa pequeña, pyme, obviamente no va a haber una persona exprofeso, pero alguien sí tiene que tener ese rol. Entonces, la primera parte es identificar, ¿qué cosa? Identificar las áreas, identificar los responsables, el proceso. La siguiente parte es conocer los impactos, conocer los riesgos y las estrategias. La tercera fase es la documentación y la prueba de esa documentación. La cuarta fase es la gestión operacional. O sea, cuando me refiero a la gestión operacional, me estoy refiriendo a garantizar que esto en el tiempo esté funcionando. Esta gestión operacional, esta administración operacional, lo que tiene que permitirnos es cada vez que haya un cambio de la situación, un cambio de un proceso de negocio, un cambio de un proveedor, un cambio de un servicio, un cambio de un servidor, un cambio de una tecnología, todo eso tiene que estar siempre actualizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tenía pensado, preparado para ustedes el día de hoy. Por favor, no sé si alguien tuviese alguna pregunta, alguien tuviese alguna duda, por el chat los voy a atender con todo gusto. A ver, voy a entrar por aquí. Hola, Frano, hola. Sí, sí, ¿qué Frano, hay tal? una sección de... Gracias, Frano, ha estado muy claro, todo, excelente. Hay una sección de que es QIA, por el cual los chicos pueden hacer sus preguntas. Ahí hay una pregunta, si no te apoyo leyendo la pregunta para que pueda quedar clara para los chicos. Perfecto. Humberto Medina nos comenta, dice, es evidente que ahora se tiene la necesidad del teletrabajo, ¿no? Lo cual no se veía mucho en América Latina. Pero ¿qué soluciones tecnológicas nos pueden ayudar a proteger las conexiones remotas de tal forma de evitar accesos no autorizados y que nos permitan, y para poder prevenir la fuga de información haciendo teletrabajo? Claro, básicamente es Humberto, muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. A ver, acá hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Mira esto. Una cosa es que tú tengas la computadora, la laptop de tu empresa, y esa laptop de tu empresa, tú te la lleves a tu casa. Entonces, como esa laptop es de la empresa en esa laptop ha podido poner una serie de herramientas y medidas de seguridad, como por ejemplo, un software DLP, un Data Loss Prevention, un software de DLP que permite proteger la fuga de datos. ¿Ok? Una VPN para conectarte de manera remota. Y en esa máquina hay un software de seguridad personal. ¿A qué voy? Mira, Humberto. Mucha gente cree que solamente teniendo un antivirus ya aseguré mi computadora. No hay nada más falso que eso. Un antivirus te protege de un 30 o un 40% de todo lo que te puede pasar en una computadora.
Una computadora personal, una laptop, tiene que tener una suite completa de seguridad. La suite de seguridad tiene antivirus, anti-spam, anti-phishing, anti-malware, anti-ransomware, tiene cifrado de información, tiene un firewall personal. ¿Ok? Entonces, si la máquina es de propiedad de la empresa, yo tendría que poner una suite de seguridad en esa computadora y tendría que poner un DLP también en esa computadora. La suite de seguridad va a impedir que alguien se pueda meter remotamente a la máquina. Alguien alguien que de repente me está pirateando el internet, o cuando yo estoy con mi computadora en un café y estoy conectando a mi internet y alguien lo está haciendo, alguien se quiere meter a mi máquina, el antivirus no me lo va a decir, el firewall personal sí me lo dice, ¿ok? Entonces, tengo que tener, si la máquina es de mi empresa, tengo que tener una suite completa de seguridad y tengo que tener un DLP, un Data Loss Prevention, para evitar que algunos archivos, dependiendo de cómo yo lo configure, puedan salir hacia un Dropbox, puedan enviarse a un correo tipo Hotmail, puedan bajarse a un USB, etc. Eso es si la computadora le pertenece a la empresa. Pero si la computadora le pertenece al empleado, ahí es más complicado, porque no le puedes poner el DLP, no le puedes poner la suite de seguridad, a no ser que tú se la compres. ¿Ok? Eso sería. Recuerden, amigos, ahí tienen mi correo, ahí tienen mis cuentas de Twitter. Si quieren ustedes una copia de esta presentación, me escriben un correo o me mandan a mi Twitter un mensaje y yo se los hago llegar. Perfecto, Frano. Sí. Perfecto, Frano. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. A ver Sí, si... acá Humberto dice algo más, dice, ok. lo que tú mencionas es correcto, dice, el plan de continuidad es clave y se tiene desarrollado con diferentes niveles de madurez. ¿Alguna solución, si te refieres a una solución para Business Continuity Plan, software para hacer esto? No, esto es puro trabajo manual. Si te refieres a una solución para la computadora, un DLP, por ejemplo, tiene Search Inform, Search Inform es un software de DLP muy bueno. Y para la computadora, un software de seguridad, una suite, pues puedes tener el Kaspersky, puedes tener el ESET, ¿ok? Etcétera, ¿no? Dime, Miguel. Frano, ok. Mira, por nuestro canal de Facebook Live nos han dejado una pregunta interesante. A ver, nos preguntan, ¿toda empresa puede tener un plan de continuidad de negocio? Por ejemplo, hoy en día con la situación, una cadena de restaurantes. Claro, excelente. A ver, una cadena de restaurante, plan de continuidad de negocio, tiene que apuntar a dos cosas. Lo primero es garantizar, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el chef un día amanece con un problema de apendicitis y termina hospitalizado? ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Quién cocina? Ahí tienes que pensar en eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes del caso de del famoso roedor que estaba en un restaurante, en una cevichería? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería tu plan de continuidad ahí? Tu plan de continuidad ahí es, tengo que salir a los medios rápidamente a atacar el problema y decir qué cosa está pasando y decir cómo lo voy a arreglar. O sea, un plan de continuidad tiene diferentes aristas dependiendo de tu tipo de negocio. ¿Ok? Para un restaurante, muchos restaurantes veo que tienen software también. ¿Qué pasa si ese software falla? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo llevo las comandas de manera manual? Entonces es cuestión de sentarse y ver en el restaurante, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que se aparezca un roedor. Ya, ok. Pese a todas las medidas de limpieza, se me apareció un roedor. ¿Qué tengo que hacer? Uy, tengo que rápidamente actuar. Tengo que contratar esa misma tarde una empresa que va a venir a fumigar. Tengo que tomar la foto, los videos, decir que ya los contraté, que esto ya sucedió, ya pasó. ¿Ven? O sea, no solamente hablamos de algo de tecnología,
sentarte y pensar en tu negocio. No viene un día, ¿qué pasa pues que si un día pues algo pasó y 3 de tus mozos que son venezolanos de repente, ¿no? Deciden no venir porque consiguieron una chamba mejor y te quedas sin mozos? ¿Cómo atiendes? Pensar eso es plan de continuidad. ¿Ok? Ok, Frano, muchas gracias. Chicos, por favor, sus preguntas por la sección de preguntas. A ver, tenemos algunas preguntas que han puesto por chat. Carlos nos pregunta, ¿sería conveniente desarrollar varios escenarios para poder tener o desarrollar más de un tipo de plan de continuidad de negocio? Claro. Básicamente tienes que tener 2 escenarios y los escenarios siempre tienen que ser los más catastróficos. ¿Ok? Un primer escenario es indisponibilidad del data center. Y un segundo escenario es indisponibilidad de toda la empresa. O sea, en lugar de que tú digas, yo tengo un escenario relacionado con que me falló el servidor 1, con que me falló el servidor 2. No, yo te digo, lo mejor es que tú hagas un escenario, que te prepares para el escenario más catastrófico. Prepárate para el escenario más catastrófico posible. ¿Ok? Eso es. Y los 2 escenarios que yo siempre digo es indisponibilidad total del data center y disponibilidad total de la empresa. ¿Ok? Acá hay una pregunta de Misael. Dice, ante los procedimientos estándares de DRP alineados comúnmente a incendios, goteras, inundaciones y el traslado del servicio principal a un SAN, un sitio alterno de negocio, ¿cuál es la mejor forma para iniciar y adicionar el teletrabajo a este tipo de situaciones no extremas, pero que sí interrumpen de forma parcial o total? ¿Por dónde iniciar? Aprovisionar una mejor infraestructura, aumentar capacidad o primero asegurar los controles de ciberseguridad, ir de la mano ante la premura. Esa vez es complicado. Bien, para Misael voy a responder primero a la última parte. Ante una situación de continuidad, lo último que vas a pensar es la seguridad, eso sí te lo aseguro. Entonces, cuando tú dices por dónde iniciar, ¿sabes por dónde vas a iniciar, Misael? Plata. De repente tú dices, bueno, vamos a poner licencias de Citrix, y resulta pues que no te alcanza para la licencia de Citrix, y terminas bajando OpenVPN, por decir algo, ¿no? Entonces, acá, una primera variable en la que tienes que tomar en cuenta es aspecto económico. Si el aspecto económico para ti no es una limitante, ya, lo que tienes que garantizar entonces es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas tendrían que conectarse de manera remota? 30 personas, 50 personas, ya. Licencia Citrix para 50 personas, capacidad de disco, capacidad de ancho de banda para 50 personas. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Perfecto, Frano, muchas gracias. Para ir terminando, nos preguntan, una última pregunta, nos preguntan sobre dice, la ISO del plan de continuidad de negocio, ¿cuál es? ¿No? Ya, hay Actualmente, varias, perfecto, ya, hay perfecto. varias. Tenemos la ISO 22301. ¿Ok? Esa es la ISO de continuidad. Luego tienes la 22316, que es la de resiliencia. Y tienes la 27031, que es la de continuidad tecnológica, que es la de DRP. ¿Okay? Hay varias. Si me pasan un correo, ahí puse mi correo, les doy un resumen de cada una de ellas. Pues son varias. 22301, 22316, 27031. Eso sería. Perfecto, Frano. Muchas gracias. Ha estado clarísimo, importantísimo el tema. Todos nos están poniendo muy buenos comentarios que ha estado muy claro. Muchas gracias por tu aporte. No, todos nos felicitan por lo claro que ha sido. Inclusive tenemos gente conectada de Bolivia, nos están escribiendo por ahí.
Gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación, por sumarte a esta iniciativa de poder compartir conocimiento libre para todos los que estamos, bueno, todos estamos en cuarentena y poder aprovechar este tiempo para sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Listo. Gracias, Fernando, una vez más. Gracias, Ok. chicos. Muchas gracias por estar conectados siempre. Y siempre el consejo al final es, por favor, no salgan de casa. Ya saben que juntos podemos afrontar esta situación, no saliendo de casa para protegernos y proteger al prójimo y a nuestros familiares, ¿no? Es correcto, es correcto. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen una buena noche. Viene Semana Santa. Bastante fe y esperanza. Muchas gracias. Muchas Igualmente. gracias. Muchas gracias, Frano. Hasta Chao. luego. Chao, Hasta luego, chao. chicos. Muchas gracias. Los esperamos.